En esta clase vamos a empezar a ver métodos espectroscópicos y microscópicos para caracterización de sólidos. Acá están incluidas las microscopías electrónicas de barrido y transmisión, microscopías de fuerza atómica y espectroscopías como XPS, fluorescencia de rayos X, etc. Son todos métodos sofisticados que utilizan equipamiento bastante costoso, pero que son absolutamente necesarios a esta altura para una buena caracterización de sólidos y son aplicables no solo a sólidos inorgánicos, sino también a sólidos orgánicos y a sólidos biológicos. Estas metodologías entonces tienen muchas aplicaciones en el desarrollo de nuevos materiales, la gente que hace superconductores, nanomateriales, materiales absorbentes, etcétera, trabaja mucho con ellas. Para la caracterización de minerales también son muy importantes, los geólogos y los agrónomos utilizan muchas de ellas para caracterizar sus sistemas. Estudio de material biológico, células, microorganismos, organelas, etc. Las microscopías para ello son muy importantes y también para seguir reacciones químicas en las que intervienen sólidos, procesos superficiales como los de catálisis. La gente que hace catálisis heterogénea utiliza mucho también este tipo de técnicas y no solo para hacer investigación se utilizan, las industrias tienen estos equipamientos para el seguimiento de procesos y para control de calidad. Acá tienen un listado de los libros de donde están sacados estos temas. El primero es un libro de analítica instrumental, una versión más o menos nueva de el SCUB. Ustedes seguramente han usado este libro en instrumental para estudiar muchísimas técnicas analíticas diferentes, pero se encuentra toda esta parte de este tipo de metodología que seguramente no lo han visto en química analítica y es lo que vamos a ver entonces en esta química inorgánica B. Para ir comenzando, vamos a ver ahora al principio un poco de generalidades comunes a todas estas técnicas y después ya vamos a ir técnica por técnica analizando cómo trabaja cada una de ellas y qué se puede hacer con las mismas. Supongamos acá que tenemos un sólido, una partícula formada por átomos o iones, las esferitas amarillas y negras aquí vendrían a representar a los átomos o los iones que forman parte de ese sólido y vemos que tenemos algunos átomos o iones que están en el seno de la fase sólida y hay otros que están en la superficie. Hay algunas técnicas que se especializan más en estudiar las propiedades del seno y hay otras técnicas que se especializan más en estudiar las propiedades de la superficie y hay algunas técnicas que en algunos casos permiten ver las dos cosas. Por ejemplo, en el seno uno podría estudiar la composición química, la estructura, otras propiedades como conductividad eléctrica, magnetismo, etc. Bueno, hay técnicas que se dedican al estudio de ese tipo de cosas. En la superficie se podría ver más o menos lo mismo que en el caso del seno, pero la composición química de la superficie puede variar, la estructura de la superficie puede variar, hay técnicas que estudian la topografía también de la superficie, si hay especies que están absorbidas en la superficie del sólido también pueden llegar a ser estudiadas. ¿Cuáles son los tipos de técnicas que principalmente vamos a ver? Técnicas microscópicas, técnicas de difracción y técnicas espectroscópicas. En realidad vamos a ver más que nada esta primera y estas segundas de acá. Técnicas de difracción, especialmente difracción de rayos X. Ya hemos tenido clases exclusivas para ver difracción de rayos X, por eso no lo vamos a ver aquí. Sí vamos a mencionar algo de difracción de electrones cuando estemos viendo microscopía electrónica. Dentro de las técnicas microscópicas tenemos microscopía óptica, las microscopías electrónicas y después una serie de microscopías de sonda de barrido como la de efecto túnel, microscopía de fuerza atómica, etc. Acá nos vamos a dedicar principalmente a estas que están subrayadas, las microscopías electrónicas, microscopía de efecto túnel, microscopía de fuerza atómica y después algunas otras relacionadas con estas dos últimas. Estas técnicas analizan principalmente la topografía, la morfología y en algunos casos pueden ver estructura cristalina también. Y respecto a las técnicas espectroscópicas, vamos a ver que hay muchísimas, vamos a ver las principales, las que más
comúnmente se utilizan y ellas analizan la composición química principalmente, en algunos casos del seno, en otros casos de la superficie, y puede haber casos donde se analice tanto el seno como la superficie. Que estén divididas de esta manera como técnicas microscópicas y técnicas espectroscópicas no quiere decir que siempre haya equipamientos que se dediquen exclusivamente a esto y equipamientos que se dediquen exclusivamente a esto otro de aquí abajo. Hay equipos, por ejemplo, los microscopios electrónicos de transmisión y barridos nuevos que permiten hacer microscopías electrónicas y aplicar alguna técnica espectroscópica para analizar, por ejemplo, composición química. Sigamos con generalidades y veamos un esquema de la metodología general que se utiliza en este tipo de técnicas, tanto las microscopías electrónicas como las técnicas espectroscópicas de análisis de sólidos. Supónganse que tenemos una muestra sólida. Acá, para simplificar, yo les dibujé un trozo de un sólido masivo, pero también puede ser material particulado, nanopartículas, etc. Sobre ese sólido lo que hacemos es hacerle incidir un haz incidente que puede ser radiación electromagnética, puede ser un haz de electrones, pueden ser iones, pueden ser partículas neutras como neutrones. Ya van a ver la gran variedad de radiaciones electromagnéticas, iones o partículas con las cuales podemos bombardear a nuestra muestra. Ese haz incidente interactúa con la muestra y va a generar una señal emergente. Y esa señal emergente también puede ser radiación electromagnética, pueden ser electrones, pueden ser iones, etc. Esa señal emergente va a contener información sobre la muestra. Si tenemos detectores para esta señal emergente, vamos a poder obtener información sobre esta muestra sólida. Y que yo haya puesto acá radiación, electrones y iones, y acá radiación, electrones y iones, no quiere decir que si yo hago incidir radiación electromagnética, obtengo como señal emergente solamente radiación electromagnética. Por ejemplo, cuando yo haga incidir rayos X, voy a obtener rayos X también como señal emergente, pero esos rayos X van a arrancar electrones de la muestra, así que voy a obtener también electrones. Y si tengo un detector para los rayos X que están saliendo, voy a estar haciendo una técnica, y si tengo detectores para los electrones que están saliendo, voy a estar haciendo otra técnica. Y es más, hay algunos equipos que tienen detectores para 2 o 3 cosas, o sea que pueden hacer varias técnicas en teoría a la vez. Algo que es muy importante en este tipo de técnicas es, si el haz incidente es poco penetrante, quiere decir que va a interaccionar solamente con la superficie y lo que obtengamos acá como señal emergente va a provenir solo de la superficie. Ahí vamos a estar haciendo un análisis de la superficie de nuestro sólido. Puede también que el haz incidente sea muy penetrante, pero que la señal emergente sea de baja energía. Entonces, si la señal emergente es de baja energía, la que se genera en el seno del sólido prácticamente es reabsorbido por el sólido y no logra salir, no logra llegar al detector. La única señal emergente que va a lograr llegar al detector es la que se está generando bien en la superficie, y de esa manera también estamos haciendo un análisis de la superficie o obteniendo información sobre la superficie de ese sólido. En cambio, si el haz es muy penetrante y la señal emergente proviene de regiones internas, vamos a estar obteniendo información del seno del sólido. A modo de resumen, entonces, la metodología general es más o menos la misma en todos los casos, dependiendo de lo que estemos usando como haz incidente y de lo que estemos detectando aquí como señal emergente, vamos a tener una técnica diferente. Por ejemplo, si hacemos incidir electrones y estamos detectando un cierto tipo de electrones que provienen de la muestra, vamos a estar haciendo microscopía electrónica de barrido. Si estamos haciendo incidir rayos X y detectamos rayos X, vamos a estar haciendo fluorescencia de rayos X. Y si hacemos incidir rayos X y detectamos los electrones que esos rayos X arrancan de la muestra, lo que vamos a estar haciendo, por ejemplo, es espectroscopía fotoelectrónica de rayos X, XPS.
Ya van a ver entonces nuevamente que la metodología general es bastante similar en todos los casos. Obviamente para cada técnica vamos a necesitar equipamiento especial para generar este haz incidente y equipamiento especial para cada uno de los detectores que uno necesite. ¿Cuáles son los tipos de estudios que uno puede hacer con todas estas técnicas? Uno podría hacer un estudio focalizado, se hace un análisis puntual de la muestra, se hace incidir el haz en una región pequeña de la muestra y se obtiene información sobre esa región de la muestra. Las dimensiones entonces de la región analizada dependen del tamaño del haz incidente que dependiendo de la técnica puede ir desde los nanómetros hasta las micras. También parecido a esto, pero moviendo el haz, haciendo un barrido por toda la superficie del sólido, uno va a hacer un barrido o un mapeo de la superficie. Acá se obtiene la misma información que en este estudio focalizado, pero en diferentes regiones de la muestra y permite analizar entonces homogeneidad o heterogeneidad en la estructura, composición u otra propiedad analizada. Uno puede ir analizando cómo va variando esa propiedad a medida que nos vamos moviendo en la superficie de la muestra. Y por último, si uno está utilizando una técnica que solamente permite ver propiedades de la superficie, se podría hacer en algunos casos especiales un decapado o perfil en profundidad, bombardeando con ciertos iones. Uno podría ir horadando la muestra, es como hacerle un agujero pequeño e ir a medida que uno se va metiendo en el seno del sólido e ir haciendo análisis de la superficie. Entonces, acá uno podría analizar las variaciones en profundidad de la estructura, composición o cualquier otra propiedad que esté detectando la técnica utilizada.